Al momento de grabar este video es bastante probable que estemos cerca de una crisis bursátil o como mínimo de un gran retroceso en los precios. Esto es interesante porque una de las cuestiones que yo con frecuencia comparto, explico y en lo que intento hacer énfasis, en términos generales, en el 99,99% de las ocasiones, las crisis son una gran oportunidad, pero son una oportunidad disfrazada de problema. Y en ese sentido se me hace interesante que hagamos juntos la siguiente reflexión. Observen que en los momentos de crisis, la mayor parte de la caída en los precios de cotización de los mercados es explicada por el pánico y por el miedo. Por ejemplo, si un activo por fundamentales, por simples números, por simples métricas, tendría que caer un 10%, por el pánico y por el miedo, ese activo puede terminar cayendo un 30, un 50 o un 80%. Es decir, estamos hablando de emociones como el pánico y el miedo. Y estas emociones son capaces de explicar la mayor parte de la caída en la cotización. Esto lo que quiere decir es que en la mayoría de las situaciones, la mayor parte de la caída en la cotización no se debe a factores fundamentales, es decir, un mal desempeño del negocio, excesiva deuda, que aparezcan nuevos competidores o que ni siquiera se explican, por ejemplo, por aspectos macroeconómicos como una hipotética subida en los tipos de interés o porque se dispara la inflación o porque una economía entra en recesión. La mayor parte de la caída, esto lo digo por experiencia, yo estoy en esto desde el año 2004, por lo cual ya tengo más de 20 años en este negocio. Y lo que yo he visto es que en las distintas crisis en las que he estado, que me ha tocado presenciar y en las que he invertido, la mayor parte de la caída no es explicada por factores fundamentales, sino por factores emocionales. Pero es que además observar que no se trata solamente de que las emociones, factores emocionales como la sensación de pánico y de miedo expliquen la mayor parte de la caída en los precios de cotización, sino que estas situaciones emocionales también explican nuestro comportamiento ante las crisis o nuestro comportamiento en situaciones de emergencia o de sensación de peligro o situaciones estresantes. La mayoría de las personas en situaciones de crisis lo que hacen es intentar esconderse o lo que hacen es quedarse quietas, se quedan paralizadas por el miedo literalmente. Estas emociones como el pánico y el miedo era algo que nos servía para escapar del peligro cuando éramos cavernícolas, pero en la era moderna no sirve tanto, porque si nos vamos al principio del video lo que dijimos es que en el 99,99% de las situaciones las crisis son una gran oportunidad disfrazada de problema. Pero si nuestra actitud, si nuestro comportamiento está determinado por emociones como el pánico y el miedo, entonces en lugar de intentar arriesgar en el momento de mayor oportunidad financiera, lo que haremos es quedarnos quietos o escondernos o intentar escapar o comenzar a rezar. Entonces, claro, si ese es nuestro comportamiento, seguramente no podremos hacer absolutamente nada, estaremos paralizados y nuestro pensamiento será muy confuso. Lo más importante cuando llegue la crisis, y nuevamente lo repito, creo que estamos muy cerca de un retroceso importante en los mercados financieros, o por lo menos cerca de un retroceso muy profundo en las cotizaciones. Si nuestro comportamiento viene explicado por emociones como el pánico y el miedo, pues realmente no podremos hacer nada. Y lo que tiene de interesante una crisis es que es el momento de máxima oportunidad financiera, porque dijimos al principio, si un activo por fundamentales tendría que caer un 10%, por emociones como el pánico y el miedo termina cayendo un 30, un 50 o un 80%, por lo cual la mayor parte de la caída es explicada por situaciones que no tienen nada que ver con los fundamentales o con la evolución del negocio o por la macroeconomía o por malas ventas de su modelo de negocio. Tiene que ver con emociones y las emociones son un factor externo. Entonces, si es el momento de máxima oportunidad financiera y no hacemos nada, pues estaremos desaprovechando una gran oportunidad porque es el momento preciso donde los precios se alejan de su verdadero valor fundamental o de su valor intrínseco. Aquí hay una cuestión también bien interesante y es que cuando llegue la crisis, como inversionistas y como traders, nosotros deberíamos tener muy pero muy claro en qué queremos invertir, la estrategia que queremos
podríamos utilizar nuestros activos elegibles, porque únicamente esta claridad mental en términos de lo que queremos hacer en un momento en el cual será de máximo riesgo y por lo tanto de máxima oportunidad financiera. La única manera en la que realmente podremos hacer esto, alejándonos del ruido y alejándonos de emociones tóxicas como el miedo y el pánico, será teniendo todo muy pero muy claro. Yo sugeriría hacer cosas muy básicas que son las que yo realmente hago, y es hacer un listado de aquellos activos en los que quisiéramos invertir. Incluso deberíamos calcular niveles de precios a los cuales, si ocurre una crisis, desde nuestro punto de vista, producto de nuestro análisis, si ocurre una crisis, esos niveles de precios serían los más interesantes para entrar o los más interesantes para invertir. Deberíamos tener todo esto por escrito. Deberíamos tener totalmente diseñada nuestra estrategia y deberíamos tener por escrito cada uno de los pasos que vamos a realizar mientras ocurre la crisis para poder ejecutar nuestra estrategia. No solamente se trata de pensar o de analizar o de estudiar o de diseñar una estrategia. El éxito financiero, al final de cuentas, se lo lleva el que ejecuta. Es decir, el mundo es de los hacedores, de los que hacen, de los que ejecutan. El mundo no es de los que piensan o de los que se quedan sencillamente con una buena idea, sino de los que primero son capaces de tener una buena idea, diseñan el paso a paso de su ejecución, y cuando llega el momento correcto en términos del escenario que ellos han valorado para ejecutar esa transacción, cuando se presenta ese momento, sin dudarlo, lo ejecutan. El éxito financiero es de ejecutar aquello que previamente hemos planificado de manera racional. Y será esta manera de proceder, por lo menos es la que a mí me ha funcionado, será esta manera de proceder la que nos alejará del ruido, la que nos alejará de estas emociones de pánico o de miedo, y nos permitirá ser en menor o en mayor medida lo suficientemente fríos para poder tomar decisiones. Cuando ocurre una crisis, pues todos tenemos nuestro corazoncito, a todos nos da miedo perder el dinero producto de nuestro esfuerzo, a todos nos da miedo arruinarnos, nadie quiere que le vean la cara de tonto, nadie quiere que le tomen la foto, pero al final de cuentas, a pesar de tener estas sensaciones que son inherentes a la condición humana, la única manera de poderlas no eliminar, sino de neutralizar, para poder ser capaces de tomar decisiones de riesgo en momentos de máxima oportunidad financiera, teniendo un plan y teniendo plenamente identificados cuáles serán los activos elegibles cuando ocurra la crisis. Cuando finalmente se presenta la crisis, lo que tendremos será muchísimo ruido, muchas noticias, habrán noticias fake, habrá muchísimo amarillismo en cómo se presentan los eventos, tanto en videos de YouTube como en noticieros, como en blogs, etcétera. Y si nosotros no tenemos un plan, si no tenemos claridad mental acerca de lo que queremos hacer y cuál es el tipo de riesgos que queremos asumir, pues sencillamente nos dejaremos llevar por el ruido, por las noticias y por el amarillismo, y eso no conduce absolutamente a ninguna parte. El tema de las inversiones y el trading tiene que gestionarse como si fuera una empresa, es decir, un empresario no está pensando todos los días, ay, subió el tipo de interés, ay, mira las noticias, ay, mira esto, ay, mira lo otro. El empresario va haciendo en función de la demanda de su producto, porque es lo único sobre lo cual él puede tener una influencia, y es lo único que no que él pueda controlar, sino que es lo único que él puede mejorar. Nosotros igual no tenemos control sobre la macroeconomía, sobre las noticias, sobre el amarillismo, sobre el pánico y el miedo, pero sí tenemos control sobre nuestra actuación, sobre nuestra actitud, sobre nuestra mente, y cómo nosotros podemos tomar un momento que es de sensación de miedo y de pánico, entenderlo como una oportunidad y actuar en consecuencia. Últimamente se habla mucho, por ejemplo, de que Warren Buffett está acumulando muchísimo efectivo, y es realmente la mayor cantidad de efectivo que ha tenido acumulado en los últimos 60 años en toda su historia como inversionista, y entonces esta debería ser una señal de alarma. Todo tiene matices, todo tiene que ver con preferencias, todo tiene que ver con situaciones individuales. No quiere decir que porque Warren Buffett hace esto, entonces nosotros vamos a hacer esto. Todo lo que vayamos a hacer tiene que ir en función de nuestras preferencias, de nuestras necesidades
necesidades, de nuestro apetito por riesgo, de nuestro perfil de riesgo y de las oportunidades que estemos observando en los mercados. Nunca analicemos los mercados de forma global, de manera generalista. Analicemos a las compañías de manera individual porque las oportunidades son individuales. Y en ese sentido, cuando analizamos empresa por empresa de manera individual, allí es donde verdaderamente podremos separar el grano de la paja, encontrar las pepitas de oro, identificarlas, y cuando ocurra la crisis y los precios se derrumben, tendremos lo suficientemente claro en qué queremos invertir, cómo queremos invertir, cuánto queremos arriesgar. Tendremos una visión de rayo láser porque tendremos enfoque, y el enfoque en este y en todos los casos es la clave del éxito. Entonces esta es la reflexión que yo quería compartir con ustedes. Al momento de ocurrir la crisis tenemos que tener los datos, tenemos que saber analizar los datos, tenemos que saber valorar inversiones, tenemos que aprender a comparar entre activos, tenemos que saber análisis fundamental que tiene que ver con análisis cuantitativo, estados financieros, y análisis cualitativo, por ejemplo, entender las ventajas competitivas de un negocio. Tenemos que aprender a leer gráficos, tenemos que desarrollar olfato para intentar leer lo que está ocurriendo en los mercados y a partir de allí poder ir en la dirección de mejorar nuestra capacidad para tomar decisiones. La calidad de nuestros resultados en bolsa dependerá de la calidad de nuestras decisiones, y la calidad de nuestras decisiones depende 100% de la calidad de nuestro análisis. Por esto es que siempre lo repito, que no existen buenas o malas inversiones, pero lo que sí existen son buenos y malos inversionistas. Al final de cuentas, yo creo que la mayoría, casi todos nosotros, tenemos acceso a los mismos datos, a la misma información y a las mismas noticias. La gran diferencia está en cómo nosotros procesamos esa información y en cómo nosotros actuamos en base a esa información. Es como, por ejemplo, cuando yo digo, pues mira, existen médicos ricos y médicos pobres, ingenieros ricos e ingenieros pobres, y estas diferencias de resultados, estas diferencias de ingresos ocurren incluso aunque hayan ido a la misma facultad, aunque hayan tenido los mismos profesores, hayan visto las mismas asignaturas, incluso aunque hayan obtenido las mismas calificaciones en el colegio o en la universidad, aunque hayan tenido la misma trayectoria educativa, los resultados son diferentes, porque la manera en la que utilizamos la información, la forma en la que usamos el conocimiento, nuestra actitud y la manera en la que accionamos es absolutamente diferente. Entonces, no se trata de que hay gente que sabe más y gente que sabe menos, o hay gente que tiene acceso a más información que otra. No, porque realmente esas limitaciones, creo sinceramente que desaparecieron muchísimo con la aparición del internet y con la aparición de la inteligencia artificial. Pues allí sí que te digo que ya no existen diferencias en términos de acceso a los datos o acceso a la información. De hecho, por ejemplo, ahora que hablamos de inteligencia artificial, es un buen momento para invitarte al webinar de inteligencia artificial que realizaremos este próximo domingo. Es un webinar de inteligencia artificial, pero enfocado a traders e inversionistas, y durante este voy a compartir distintas herramientas que uso personalmente de inteligencia artificial para la valoración de inversiones, para comparar entre activos, para analizar mercados, analizar modelos de negocios, para realizar análisis técnico y análisis gráfico. Voy a explicar cuáles son las herramientas que me he encontrado, voy a compartirlas de manera gratuita y voy a explicar cómo utilizarlas. Si deseas estar allí, que lo sepas que es completamente gratuito, pero que las plazas son limitadas, y te dejaré un enlace aquí debajo por si nos quieres acompañar. Será el próximo domingo. Para continuar, vuelvo y lo repito porque creo que esta es una frase que a todos nos puede hacer muchísimo provecho. No es que hayan buenas o malas inversiones, lo que sí existen son buenos y malos inversionistas. Los activos ya existen, los vehículos de inversión ya existen, y un vehículo de inversión bueno te puede llevar a 500 kilómetros por hora hacia tu meta, hacia tu objetivo, hacia tus metas financieras más importantes. Ahora, ese vehículo puede ir a 500 kilómetros por hora. La gran pregunta, la gran reflexión, es introspección que nosotros nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿somos el tipo de pilotos capaces de ir a 500 kilómetros por hora? ¿Sí o no? Entonces, si la respuesta es no, tenemos que comenzar este proceso educativo, este proceso de conocimiento, de autodescubrimiento,
descubrimiento que nos permita convertirnos en el tipo de piloto que es capaz de ir a 50, a 100, a 200, a 300 o a 500 kilómetros por hora hacia nuestras metas financieras más importantes. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. La crisis creo que está cerca. Llegado ese momento, tú tienes que haber desarrollado las habilidades para poderla aprovechar, para poderla capitalizar y para poderte beneficiar de todo lo que allí puede pasar. Si tienes preguntas, ponte en contacto. Si te quieres entrenar con nosotros, escríbenos, pero no te quedes quieto. Al final de cuentas, uno lo que entiende con las inversiones es que invertir no es otra cosa que gestionar el dinero. Invertir es gestionar dinero. Y entonces aquí hay distintas variables o por lo menos distintas etapas o distintos pasos que creo yo todos deberíamos intentar gestionar de la mejor manera posible. Antes de invertir, la forma correcta de comenzar es organizar nuestras finanzas personales. Si tenemos muchas deudas, pues tenemos que reducir las deudas y a medida que reducimos deudas, pues liberamos flujo de efectivo, que puede ser nuestro salario o el dinero generado por nuestro negocio. Reducimos deudas, aumentan nuestro flujo de efectivo disponible. Y si mantenemos acotados los gastos o controlados los gastos de nuestra vida personal, esa disminución en la deuda se puede traducir en una mayor capacidad de ahorro. Si mientras ahorramos, mientras vamos acumulando efectivo, nosotros nos vamos educando y nos vamos entrenando en temas que tienen que ver con la gestión del dinero, con las finanzas personales, con las inversiones y cómo nosotros podemos ser potencialmente generadores de riqueza, si mientras nosotros vamos ahorrando dinero, vamos desarrollando estas habilidades, es decir, vamos afilando el hacha, en algún momento podremos utilizar estos ahorros para invertir, pero invertirlos de manera inteligente, de manera racional, basándonos en los datos, porque actuar de esta manera, sinceramente, aumenta muchísimo nuestras probabilidades de éxito. Cuando digo afilar el hacha, hago referencia a una frase que creo que dijo, a ver si no me equivoco, la dijo Abraham Lincoln, y él decía, no sé si fue George Washington o Abraham Lincoln, pero alguno de los dos decía que si me iba a tardar 3 horas talando un árbol, de las 3 horas, como mínimo debía pasarme 2 horas afilando el hacha. Y fíjense que la mayoría de la gente sobre todo cuando comienza en los mercados, pero también lo he visto con personas que tienen experiencia, la mayoría de la gente que comienza en bolsa no comienzan afilando el hacha, sencillamente comienzan a intentar cortar un árbol sin tener el hacha lo suficientemente afilada, sin ni siquiera tener la técnica para talar el árbol. No tienen la técnica, no saben utilizar la herramienta y la herramienta no está lo suficiente bien afinada o afilada. Entonces allí los resultados se ponen muy cuesta arriba, se vuelven muy difíciles de conseguir o incluso se convierten en pérdidas catastróficas. Entonces la crisis va a llegar, pero la situación importante es que llegado ese momento que va a llegar, llegado ese momento nosotros seamos el tipo de inversionistas capaces, porque tenemos las habilidades y el conocimiento, capaces de poder capitalizar esa situación, de poderle sacar beneficio a esa situación y lograr un resultado. Entonces, los vehículos de inversión ya existen y esos vehículos pueden ir a 500 kilómetros por hora. Por ejemplo, aprender a utilizar la inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones en términos de trading y en términos de inversión. La inteligencia artificial es lo que es, está todos los días mejorando y es un vehículo que nos puede permitir ir a una mayor velocidad hacia nuestros resultados, que sea profesionales, para nuestro negocio o con nuestro trading y nuestras inversiones. Ahora, la pregunta es, ¿sabemos utilizar la inteligencia artificial? ¿Entendemos los conceptos? ¿Entendemos los distintos enfoques a través de los que les podemos sacar provecho? ¿Hemos interiorizado o aterrizado la manera práctica en la que podríamos utilizar la inteligencia artificial para convertirnos en mejores traders o en mejores inversionistas? Son muy buenas preguntas que este es el momento apropiado para hacernos. Y si la respuesta es que no, pues no pasa nada. Sencillamente lo que tenemos que hacer es ponernos en marcha, ponernos en situación de aprender, abrir la mente, estar abierto a las ideas, estar abierto a que existen mejores maneras de hacer las cosas, maneras más productivas y más inteligentes. Pues nada, quedas invitado para este webinar del domingo
de inteligencia artificial para traders e inversionistas, plazas limitadas, es gratuito, pero si se agotan las plazas pues ya no podrás entrar. Aquí debajo te dejo el enlace. Si este video, si esta reflexión, si este mini análisis que te acabo de hacer te ha aportado valor, por favor déjanos un buen me gusta. Me gustaría llegar a muchísimas más personas, crecer esta comunidad y pues nada, ayúdanos con eso. Es la única forma en la que el algoritmo de YouTube puede recomendar nuestros videos. Compártelo si te parece bien a través de tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Nos vemos en la próxima crisis. Nos vemos pronto.